El gobierno alega que el Banco Mundial no tomó en cuenta las reformas que ha venido haciendo para crear un clima adecuado de negocios para la inversión en el país. Voy a citar textualmente lo que ha dicho el gobierno. Ha planteado en principio su inconformidad porque el informe recoge la información solo del primer trimestre del año 2019. Entonces, cualquier actividad, reforma implementada después de mayo se verá reflejada hasta el año siguiente. Esto permite que el informe no sea una fotografía en tiempo real, sino del pasado reciente. ¿Qué piensa el Consejo Nacional de Inversiones sobre esta calificación y esa posición en que estamos ubicados en el último informe Doing Business? Jacqueline Foglia. Bueno, Renato, cuando vimos la calificación, nosotros veníamos desde hace algunos meses, tanto con el Consejo Nacional de Inversiones como con la mesa de competitividad que tenemos con la designada presidencial María Antonia Rivera, estudiando los diferentes temas de clima de negocios. Doing Business es uno de los índices tal vez más claros, porque miran todo el ciclo del negocio, desde empezar el negocio hasta cerrar un negocio. Entonces van haciendo casos y son el mismo caso en 190 países. Esa es una metodología muy clara, entonces ponen a competir los países en igualdad de condiciones. Pero sí estoy parcialmente de acuerdo en lo que sí mencionamos de parte del gobierno, porque vimos algunos vicios metodológicos y simplemente cualquier reforma, y lo indica la metodología, cualquier reforma hace que uno suba su puntuación, reformas como mejorar la comunicación transfronteriza, los procesos, especialmente toda la parte de hacer los procesos en línea. Entonces, agarramos un caso que es tal vez uno de los peores casos de de los 10 en que estamos en el ranking mundial, que estamos en el de pagar impuestos, y hicimos todo el caso de estudio, lo hizo Lazar, todo el caso de estudio, utilizando la metodología según dice el Banco Mundial y comparándonos a otro país de Centroamérica, un par. Entonces, cuando vimos que nos habían calificado mal, simplemente nos habían calificado mal porque no tomaron en cuenta que varios de los procesos ya están en línea, que bajan el número de puntos para hacer la puntuación, y de veras que nosotros, en vez de estar en la posición 168 de 190 países, hubiéramos subido como 137 de 190 países, es decir, era un salto pero grande, y hubiera modificado mucho toda la calificación. Y así hay otros puntos. Fuimos a ver algunos otros, y entonces vimos que ese tal vez fue un error del gobierno no haber reportado directamente, como con un caso, con un oficio que se mandara al Banco Mundial en Washington y al representante local, decir, estas son las reformas que está haciendo el gobierno, porque eso estamos en desacuerdo. Pero de todos modos, este es un índice que es un índice de percepción, y eso es lo difícil. La percepción es también cómo siente el empresario, y en el caso, la metodología indica que en los primeros meses del año se manda una encuesta, ¿verdad?, a un cierto grupo de contribuyentes locales, y son personas que trabajan en la empresa privada o en servicio a la empresa privada, algunos bufetes, y entonces ellos llenan completamente toda la encuesta. Es una encuesta muy larga, requiere un esfuerzo muy grande de parte de estas personas llenar para que pueda el Banco Mundial absorber esta información. Lo que vimos nosotros es que tal vez parte de esa información cruda, que es una información que le llega cruda en una encuesta, no fue validada contra las reformas que está haciendo el gobierno de Honduras. Pero la calificación dice, ¿se tiene que pagar capital inicial para empezar un negocio? Desde el 2013 no, pero eso se reconoció hasta el 2019. ¿Por qué 5 años de atraso? Entonces ahí empezamos a consultarnos, ok, nadie de parte de gobierno le ha dicho, Banco Mundial, fíjese que yo hice una reforma para abrir negocios, error del gobierno. Pero ahora los encuestados, ¿hace cuánto? Bufetes, sobre todo, conocen la ley de apoyo a la MIPYME, la ley de reforma al sistema de generar empleos, y no se ha reportado a Banco Mundial. Entonces, creemos que este es un esfuerzo compartido. Necesitamos que aquellos encuestados, los que brindan este tipo de servicios, estén al día y comuniquen, divulguen, primero a los hondureños, a los que usamos esos servicios, pero también a estas organizaciones,
que hemos hecho mejoras, pero que esas mejoras tienen que empezar a utilizarse. Mi empresa en línea, si no recuerdo mal, lleva 3.000 empresas creadas. Casi 4.000. Casi 4.000 empresas. Es un número significativo. El tema de que no se conocen básicamente algunas reformas, en especial la población o los usuarios, por ejemplo en el tema de impuestos, pues tendría que ser responsabilidad de los entes obligados o que están involucrados en esas temáticas. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos para que estas inversiones que se realizan en las mejoras tecnológicas o en la calidad de los servicios que se ofrecen, como el caso de los permisos de construcción, que se conozcan los pasos y las facilitaciones y las mejoras que se están haciendo en cada uno de esos rubros. Miren, yo creo que lo que sigue aquí es preguntarle a los empresarios. Sí. Es asunto de que no se comunican las reformas para mejorar el clima de negocios, o son otras las cosas que están fallando para que aparezcamos ahí ubicados en esa posición en el índice Doing Business, que es el que mide el clima de negocios y las facilidades para abrir empresas. Así que ahora vamos a hablar con empresarios de las cámaras de comercio, de la construcción, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Me está diciendo Jennifer que también están llegando muchos mensajes. Yo creo que es fundamental para entender por qué esa medición del Doing Business para Honduras este año. ¿Me decía Jacqueline? Sí, aunque sí, y la única cosa para que entiendan muchas personas, este índice también es un índice que estudia todo este ciclo de negocios, pero solo en una ciudad que estudian Tegucigalpa. Y entonces aquí, si vienen los sanpedranos, pues ellos tienen todo el derecho a decir, es que si lo hubieran hecho en San Pedro, hubiéramos salido mejor. Y es cierto, San Pedro tiene a nivel de su proceso en la alcaldía una facilidad que la alcaldía de Tegucigalpa pues ya la está, esperemos que la implemente lo más pronto posible, porque gran parte de el establecer y mantener un negocio o el ciclo de vida de un negocio depende de dónde está localizado, y todos los procesos de la alcaldía de Tegucigalpa tienen que ser modernizados. Nosotros tenemos un excelente alcalde, nos está poniendo la ciudad muy bonita, muy moderna, pero hay ciertos procesos de establecimiento de un negocio, de permisos de construcción y de pagos anuales que se hacen a la alcaldía que se pueden simplificar, haciendo especialmente la parte tecnológica. Con eso daríamos un gran salto, porque la medición es sobre Tegucigalpa. El informe se basa en 5 pilares lógicos. Los momentos del negocio. Primero, el paso de abrirlo, constituirlo, sacar el RTN, hacer todos los trámites para estar formalizado. Segundo, las instalaciones físicas, el permiso de construcción, el pegue del ENE, el registro de mi propiedad en caso que haya construido. Tercero, la estructura financiera, es decir, este negocio tiene que tener acceso a créditos, a préstamos, ya sean blandos o comerciales, y también una estructura de inversionistas, los socios. Entonces, requiere una estructura de cómo le entra plata al negocio. Segundo, operaciones en marcha, lo que hago todos los días, pago impuestos todos los meses, si soy importador o exportador tengo que trabajar con las aduanas. Entonces, en trámites generales, estas son las piezas del gobierno que más me favorecen o me afectan a la hora de hacer negocio. Y por último, es el tema claro que hemos discutido desde hace muchos meses, tema de seguridad jurídica. Si yo tengo un problema y tengo que cerrar mi empresa, ¿cómo hago para declararme en bancarrota, para cerrar formalmente, para protegerme de las deudas? Es casi un delito en Honduras fracasar en un negocio. Y por otra parte, el cumplimiento de contratos. Si usted me hace una mala pasada como proveedor y yo lo quiero llevar a demanda, me puedo tardar hasta 3 años en que salga el dictamen del juicio, si es que sale, ¿no? Y no recupero la razón. Entonces, hay mucho incumplimiento de contrato que ni siquiera lo llevamos a las instancias porque no sentimos que se cumplen. Entonces, lo que hace el informe es analizar cada uno de estos pasos, qué partes son privadas, o sea, las hace el bufete, las hace el contador, las hace el ingeniero, qué partes son públicas, que lo tenemos que hacer con la alcaldía, con la SAR, con registro de la propiedad, y qué tiempos, qué costos y cuántos procedimientos hay con estos trámites. Entre más rápido, entre más barato o entre menos pasos haya, mejor la calificación. Entonces quedemos claros, esto es lo que mide el índice Doing Business del Banco Mundial. Son 10 temas, se saca el promedio y eso nos da la calificación.
O sea, podemos estar muy bien en iniciar un negocio, nos tardamos muy poco en comparación con Centroamérica, pero estamos muy mal, aplazadísimos en el tema de seguridad jurídica. Me hablaste de 10 temas. Correcto. 10 casos. Son 10 casos. Son 10 temas diferentes. 10 pasos. Sí, son 10 casos. Es decir, cada uno es un caso. Como digamos, abrir un negocio, ponen el caso. Se va a abrir una bodega, ¿verdad? En la ciudad de Tegucigalpa, tiene tantos metros, está localizado en tal lugar, los socios todos son hondureños, etcétera. Entonces, dan ese mismo caso en los 190 países y entonces los bufetes o los contribuyentes en todos los países contestan la encuesta basada en qué pasaría, cuáles son los pasos, los procesos de ese caso. Entonces son esos 10 casos que lo miden. Antes de entrar en detalle con el Doing Business, me gustaría hablar un poco del contexto que estamos viviendo como país. Primero que nada, hay que ver diferentes indicadores que nos hablan de diferentes aspectos de nuestra vida nacional. Y ahí podemos ver que el índice de Estado de Derecho ha venido retrocediendo, ha estado empeorando. El índice de transparencia ha venido retrocediendo, ha estado empeorando. El índice de libertad ha estado retrocediendo, ha estado empeorando. El índice de procesos electorales también ha estado retrocediendo. El índice de desarrollo humano también ha estado retrocediendo. Y para terminar, el índice de crecimiento de la economía también ha venido decreciendo. Pasamos de 4.8 en el 2017 a 3.7 el año siguiente y este año con suerte vamos a terminar alrededor de 3. Entonces, todos los indicadores, Renato, principales, internacionales y de medición de crecimiento económico van para atrás, van en retroceso. Dentro de ese contexto, sí es coherente y consistente un Doing Business que viene también en retroceso, que es consistente y coherente con todos los demás indicadores. Nuestro Doing Business en el año 2015 era de 104, estábamos en la posición 104. Hoy, 5 años después, 4 años después, estamos en la posición 133. Hemos estado sistemáticamente retrocediendo 29 posiciones en los últimos 4 años. Entonces, primero que nada es difícil tapar el sol con un dedo, Renato. No podemos negar que todos los indicadores nos evalúan mal y nos evalúan en retroceso. Y en vez de estar criticando si los indicadores están bien o mal medidos, que me costaría mucho trabajo a mí creer que todas estas organizaciones internacionales se equivocan en las mediciones, deberíamos de estar analizando y poniéndonos a trabajar para mejorar eso. El Doing Business específicamente mide los elementos que pusieron en pantalla. Y es cierto, uno de los elementos es empezar un negocio. Tal como decían los panelistas, ese elemento ha mejorado con lo que es mi empresa en línea. Y ese elemento ya lo reconoce el Doing Business. En el resumen por país, allá por la página 119, aparece precisamente que el punto que más se remarca de Honduras es la mejora en ese proceso porque redujo los costos notariales en la preparación de los artículos de constitución de las empresas. Pero después de empezar un negocio te viene lo que es la empleabilidad, los permisos de construcción, que tal como Dino Rieti lo mencionó ahí en un Twitter, es bastante complicado, tener electricidad, el registro de la propiedad. Aquí la tenencia de la tierra y la agitación de la propiedad privada es un serio problema que está lejos de ser atendido de forma adecuada. Y así podés ir viendo el acceso al crédito, la protección de inversionistas minoritarios, el pago de impuestos, y otro elemento importantísimo es la seguridad jurídica de los contratos, que también está muy mal evaluado en el país. Entonces, tenemos que entrar en detalle con todos estos elementos y nos vamos a dar cuenta que sí es coherente con la realidad nacional. Es triste, nos duele a todos los hondureños estar así, pero en vez de estar criticando el índice y en vez de estar criticando a todos los indicadores que son consistentes y coherentes entre sí, mejor trabajemos para cambiar esto. Otro elemento importante, el Banco Mundial es una institución seria y te voy a mencionar los pasos que se hacen para hacer este estudio. En el mes de diciembre del año pasado comienza el proceso de hacer cuestionarios y se lleva a cabo de diciembre a febrero. En febrero comienza la recolección de data y el análisis. O sea, hacen un análisis serio y lo analizan desde febrero hasta agosto. Adicionalmente al análisis hacen una verificación entre los meses de junio y agosto. Y luego, en el mes de octubre, lo lanzan. O sea, en una metodología científica muy bien elaborada, con muy poco margen de error. Entonces, yo lo que quiero es motivar a los empleados públicos a que en vez de sentir susceptibilidad con estos temas, que mejor recapacitemos.
veamos esto de forma objetiva, analicemos qué es lo que tengamos que mejorar y pongámonos a trabajar, porque el país no puede seguir por la dirección equivocada. Necesitamos corregir estos problemas y el primer paso para poder arreglar los problemas es reconocerlos. Si siguen estas personas en negación, negando que las cosas están mal, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que hemos estado teniendo, que es ir retrocediendo. Entonces, tomemos en cuenta estos análisis, tomemos en cuenta estas recomendaciones, pongámonos a trabajar y cambiemos esta realidad.